Muy bien, buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí como cada viernes en Los Misterios de la Mente, esta vez para compartir reflexiones acerca de lo que está aconteciendo en nuestro país y, por cierto, lo que nos conmueve, lo que nos confronta, la realidad que hace a veces preocuparnos tanto por el género humano como nos estamos preocupando hoy. Y estoy segura que usted allí en su casa también se preocupa por los mismos acontecimientos que todos los peruanos estamos expectando. La situación de crisis, la situación de caos, la situación de inseguridad, esta criminalidad que nos arrincona y nos amenaza, hoy está en el escenario de nuestro programa. Los retorcidos caminos del crimen en el Perú. ¿Qué hay en la mente criminal? Bueno, hoy hablamos de esos retorcidos caminos de la mente criminal. Efectivamente, queridos amigos, aquí en Los Misterios de la Mente tratamos de hurgar un poco en esa nebulosa que a veces nos parece que es la mente. Nebulosa, pero que en muchas circunstancias nos hace ver en realidad nuestras profundidades, nuestra esencia y ese escenario íntimo que en ocasiones queremos disimular, pero que a menudo no podemos disimular de ninguna manera. Podemos porque, en efecto, lo que está dentro aflora, querramos o no, aflora. Ustedes habrán visto en algunas ocasiones, en muchas, por ejemplo, cuando expectamos procesos electorales en otros países como en Estados Unidos, en Europa, en Francia, en algunos países, hemos podido observar cómo los contendores van presentando sus propios recursos, estrategias para confrontar, y cada uno muestra sus mejores fortalezas. Y muchas veces hemos notado cómo esas fortalezas pueden irse puliendo en el camino del desempeño electoral. Y se van puliendo conforme los escenarios, conforme sus expectativas. En ocasiones hemos visto cómo gente que empezaba de una manera determinada terminaba después del proceso electoral hablando de un modo distinto. Y esto es lo que se llama comúnmente el entrenamiento para manejar el discurso, para manejar la cámara, para manejar el discurso que tiene que llegar de alguna manera al escenario y al auditorio. ¿Cómo debo manejar el discurso? ¿Qué debo decir y qué no me está permitido decir? Mucho de eso, estimados amigos, podemos notar en la gente que se mueve en el escenario político. Muchas veces, muchos candidatos terminan a veces diciendo barbaridades, como aquel que decía que de repente plata como cancha, aquel que decía, bueno, pienso con el pensamiento, y bueno, y ustedes encontrarán en el menú del día, van a encontrar muchísimas afirmaciones que nos revelan quién es la persona detrás, ¿no? Como el que hablaba de que hay ciudadanos de primer nivel y de segundo nivel, ciudadanos de primera clase y de segunda clase, ¿verdad? Y todo eso que nosotros hemos o reconocemos o recordamos a lo largo de nuestra vida, vamos a ir identificando nombres, pero también vamos a ir identificando formas, estilos, estrategias. ¿Y por qué les hablo de esto cuando voy a tratar esto que se llama la mente criminal? Porque muchas veces, a menudo, hemos entendido que el criminal, que estos criminales que nosotros estamos viendo, son ajenos a aquellos otros criminales. Me refiero, todos probablemente recuerdan quién fue Al Capone, ¿verdad? Un tipo que hay mucha gente incluso defendía, por decir alguno que viene a la mente, pero podemos mencionar a muchos otros, ¿verdad? Y aquí mismo en el Perú tenemos varios otros que podemos seguramente recordar y que en el escenario de la realidad y de la historia podemos reconocer como delincuentes peligrosos, pero muchos de esos delincuentes peligrosos sabemos que se encuentran vinculados con escenarios bastante políticos y representantes y alcaldes y congresistas y fiscales y jueces y hasta presidentes, ¿verdad? Hoy nomás
estamos viendo cómo, por ejemplo, en el caso de Andrés Hurtado, todos abajo están, sálvese quien pueda, buscando un rincón por donde escapar, una puerta falsa por donde escapar. Claro está, porque es fácil deducir que seguramente hay muchos nombres que llegarán en el tapete del escenario de las investigaciones, van a seguro salir nombres muy conocidos. Todos en el escenario político, estoy segura que muchos vínculos políticos debe haber, como ya se ha ido descubriendo. Fiscales, jueces, funcionarios políticos van a tener que pasar por la fiscalía porque van a ser convocados para esas investigaciones. Esperemos que así ocurra y que se destape ese hediondo lugar en donde probablemente circulan todas estas negociaciones bajo la mesa. Pero bien, como este espacio es un espacio que tenemos que emplear desde un examen de la ciencia, desde la mirada de la ciencia, ¿qué es lo que acontece? Ciertamente, yo debo hacerles recordar algunos pasajes. ¿Recuerdan ustedes a un psicólogo muy conocido que trabajó para la policía y que en ese tiempo había un violador, un personaje del crimen perseguido y que no estaba logrando declarar porque no habían logrado los policías sacarle ninguna declaración en función de su responsabilidad? Y entonces este señor, que seguramente ya van ustedes reconociendo su nombre, terminó después ajusticiando, lo ahorcó. Y luego cuando años después, en algún momento, yo pude encontrarme con él en el Parque Kennedy, porque él solía pasear allí en el Parque Kennedy muchas veces, y lo mismo le contestaba a periodistas que le preguntaban, ¿pero por qué mataste a Ángel Díaz Balbín? ¿Ya recuerdan? Muy bien, y él decía porque era necesario hacer justicia, porque el hombre no aceptaba su culpa y no había forma de probar su culpa, y entonces íbamos a terminar con un asesino en las calles y había que ajusticiarlo para que ya no siga matando y ya no siga violentando a las personas. Y lo asesinó convencido de que estaba haciendo justicia. Estoy hablando, claro está, de Poggi, el tristemente célebre, recordado amigo, ciudadano, creo yo controversial, pero igual reconocido, Poggi. Pero, ¿por qué les comento esto? Quiere decir, lo que está pasando hoy, extorsión, chantaje, persecución y todo lo que hemos venido viendo en el escenario de hoy, que ya hasta de una manera brutal recibimos respuesta de parte de los criminales, la policía se organiza, sale a las calles, todos hemos podido ver cómo es que los policías salen en operativos permanentemente a las calles. Bueno, yo particularmente los he visto a los policías en escuadrones bastante grandes y amenazantes, en las pistas, persiguiendo a transportistas que trabajan, y los he visto en operativos consecuentemente ampulosos, amenazadores, donde los transportistas, pues muchos de ellos probablemente con sus papeles en regla y otros tantos no así, pero la policía haciendo su trabajo de más bien policías de tránsito. Y he visto policías que no son de tránsito, pero haciendo de policías de tránsito. Muchas veces me he preguntado yo, quizá la policía ha cambiado y ahora todos los policías se dedican al tránsito. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Qué acontece en la policía? ¿Qué ocurre al interior de la organización policial? Porque, por ejemplo, hemos visto que a pesar de estos operativos, la criminalidad ha avanzado y es más, la extorsión a transportistas se ha desatado de una manera brutal, cobrando muertes humanas. Y miren ustedes, en la pantalla estamos observando una foto que nos dice que tenemos una
probablemente podríamos sentirnos protegidos porque tenemos una fuerza operativa que puede efectivamente defendernos y protegernos, como ustedes pueden ver en la pantalla, ¿verdad? Tenemos una fuerza operativa desde la policía, quizás como ocurrió durante la crisis sanitaria, también desde el ejército o desde las Fuerzas Armadas, una presentación disuasiva en las calles que bien podría cumplir. Pero si nosotros analizamos, yo le voy a pedir a la producción que nos ponga, hay una foto en particular que quiero que examinemos junto con ustedes para que veamos cómo es que la mente puede empujarnos a tomar decisiones. A ver si me ayudan con la foto del carro, ese es. Fíjense, estamos notando, y han habido, ustedes deben haber visto lo mismo que yo en los videos que se han propalado por la prensa, había un carro, había una pareja que supuestamente había robado y que la gente interceptó, rompió las ventanas, abrió las puertas y agredió a las personas que habitaban en el carro porque estaban buscando a los responsables que supuestamente habían estafado a alguien. Pero estamos notando, si nos vamos a dar cuenta, estamos notando que hay un acontecimiento que se llama, para retroceder un poco al origen en el aspecto, el del análisis literario, ustedes deben reconocer o recordar por ahí un texto que se refería a Fuente Ovejuna. ¿Recuerdan? Muy bien. Pues esto parecía ser una réplica de una de las páginas de Fuente Ovejuna. Todos involucrados y comprometidos con hacer justicia con sus manos. No es el único caso, por cierto, lo estamos viendo en diversas ocasiones ya desde algún tiempo. Y me queda claro, recordar a alguien que hizo una campaña bastante exitosa, por cierto, que habló de chapa tu choro y alguien le agregó y déjalo paralítico. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, muy bien. Entonces, aquí estamos viendo, atrapamos a alguien, todos encima de ese alguien, y bueno, lo que viene después es todo lo que ya ustedes vieron, que yo no voy a propalar, por cierto, pero que nos obliga a pensar en qué está sucediendo con nuestra sociedad, en qué está sucediendo con nuestra condición humana, en qué está pasando con el ser humano. Si bien es cierto, tenemos la presencia de criminales, nos obligamos a veces a pensar taxativamente que el criminal es un sujeto extraño, ajeno, que no tiene que ver con nosotros, no está cerca de nosotros, es un sujeto que anda por la calle, que es totalmente distinto, que nos hace, que a veces nos pone en peligro, que nos afrenta, ¿verdad? Pero que no está vinculado de ningún modo con nosotros, ¿cierto? Mucha gente puede decir, sí, son los delincuentes que habitan el país en todo lo largo de su territorio. Y probablemente muchos ni se sentirán tocados por ellos. Error, porque lo que yo voy a decirles, que hemos venido conversando en algún momento acerca de estas características que me parece importante que tengamos que examinar. ¿Qué hay en la mente criminal? Existen, yo lo he tratado en este programa en otras ocasiones de modo bastante tangencial, pero lo hemos tocado. Hemos hablado de los psicópatas, hemos hablado de los sociópatas y hemos hablado en algún momento de los caracterópatas. El Perú es un escenario para todas estas particularidades patológicas. Sí es un escenario. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca es un escenario de todas estas patologías que acabo de mostrar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? El psicópata, ya se lo he comentado, lo voy a subrayar, el psicópata es un sujeto mentiroso que miente, que estafa, que disimula, posa, convence, persuade, gobierna, manipula, controla, tiene una supremacía a partir del uso del poder de su discurso o del poder de sus armas o del poder que tiene de su capacidad para convocar, en fin. Estamos hablando
de un tipo de personas que conviven, muchos de ellos, porque el psicópata integrado, queridos amigos, convive entre nosotros. Está allí en el mercado, está en el trabajo que usted conoce, está allí en el colegio donde estudian sus hijos, está en la calle, en el barrio, está donde usted no se lo espera, pero está presente. Y ese psicópata, a menudo, escúchenme, para que usted identifique, tome distancia y póngase a buen recaudo. El psicópata es ese que miente, que finge, que extorsiona, que manipula, que seduce, convence, persuade. La gente diría, tiene un floro, pero de primer nivel. ¿Va ubicando? En todos lugares podemos encontrarlo. Y ese psicópata, ojo con esta característica, ese psicópata a menudo no se desespera, no se desborda, no se enoja y hace aspavientos. No. Ese psicópata espera silenciosamente su momento para intervenir y asestar el golpe. Su momento. Calcula, programa, planifica. Por lo tanto, a veces puede parecer frío, incluso con su familia. ¿Lo ubicó? Ahí en el barrio los hay. Ahí en la policía, muchos. Pero esta particularidad no lo exime de una condición característica típica del psicópata. No lo exime. ¿De qué? De ser infractor consuetudinario de la ley. Todo el tiempo le saca la vuelta a las normas. Ya va acercándose ese que le dice, dime cómo haces para trampear al Estado, yo también quiero. Ah, mira, cómo lo haces, qué bacán. Pepe el Vivo. ¿Ya lo ubicó? ¿Cómo haces para sacarle la vuelta al Estado, a la norma, a la ley? ¿Cómo hacemos para no pagar impuestos? ¿Cómo hacemos para no resolver nuestras deudas? ¿Cómo hacemos para engañar de una manera o de otra a la norma y a la ley y a la autoridad y sacar el provecho máximo? Por ahí alguien podría estar pensando, sí, pues claro, si me conviene, ¿por qué no? Ah, si me conviene, ¿por qué no? Me tiene que convenir a mí. Primero a mí, segundo a mí, tercero a mí, cuarto a mí, no importa si perjudico a los demás. Característica típica del psicópata. No me importan los demás. Primero yo, segundo yo, tercero yo, siempre yo primero. ¿Ya lo ubicó? Pues bien, esos psicópatas, queridos amigos, mentes criminales, no andan solos. De ninguna manera, no andan solos. A menudo son, como usted ve en la foto, los jefes de estas bandas y no salen juntos retratados de ninguna manera. No, los que se retratan son los que vamos a identificar como caracterópatas. Son los que se sienten machitos importantes porque alguien les ha concedido un cachito de su autoridad y de su poder. Entonces, tú eres mi segundo de a bordo, tú eres mi lugarteniente, tú eres mi coronel. Entonces, se siente poderoso, asume un poder porque aquel que está arriba le ha regalado un pedacito. Puede ser los que comúnmente en el lenguaje tanático que hoy la sociedad peruana está usando de manera cada vez más amenazante, es como les llamamos, ¿cómo les llamaríamos a estos que nos protegen guardaespaldas? Pues en el argot les llaman, es mi chaleco, dice, ¿no? ¿Ha escuchado? Pues bien, es el argot que se mueve en el escenario de la delincuencia. Argot tanático le estoy llamando. Es en ese, casi todo, sí, es mi chaleco, es que lo chalequean. ¿Ha escuchado? Pues bien, lenguaje tanático. Y estoy hablando de los caracterópatas que sirven a este jefe psicópata, ¿cierto? Que obedece, que hace obedecer, que vigila, que usa su poder amenazante. Tiene otra práctica. El caracterópata es el que amenaza, el que golpea, el que corta los dedos, el que acuchilla, el que apuñala, el que puede poner la bomba. Ese es el caracterópata, el que ejecuta la tarea criminal. Mientras que el jefe ya diseñó, ya planificó, ya mandó a sus huestes
y espera los resultados. Espera, ¿me oyó? Espera los resultados, ¿dónde? En su casa, en su oficina, sí, en su oficina, en su comandancia, en su cuartel, en su oficina en el estado tal vez. Desde allí se manejan muchos hilos y se manejan a muchos caracterópatas. Luego tenemos a los otros, esos que usted ve que saca la pistola, que va delante del grupo y que es el aparentemente líder, pero es el que más desbordado, es el que más grita, es el que más habla, es el que más asusta, el más bravucón, porque es el líder, quiere mostrar más fuerza que la que los demás deben mostrar. Y ese no es un psicópata. Es el que se enfurece y se enoja muchas veces y es capaz de matar con sus propias manos en el momento en que está crispado de ira. Estoy hablando del sociópata. Ya va usted identificando quién es el sociópata. Por ejemplo, estos que están ustedes viendo en las imágenes probablemente son parte del ejército caracterópata. Alguien que no está tapado como ellos es el psicópata o es el sociópata. El psicópata no está en la operación, en la tarea operacional. El sociópata a menudo sí, porque esto lo estimula, llena su cerebro de adrenalina, de cortisol, lo mueve, lo llena de dopaminas y lo disfruta, busca el placer que le da el someter al otro por la fuerza, placer infinitamente dopamínico. Le da ese placer al sociópata. Entonces el sociópata sí está en las operaciones. Y yo recuerdo, debe recordar usted, ¿se acuerda usted cuando se recuperó la embajada de Japón? ¿Recuerda usted? ¿Quiénes estuvieron en el terreno de las operaciones para cotejar los resultados de esa intervención, para mirar los muertos que dejó el saldo de este triste encuentro? ¿Recuerda usted a los políticos que pasaron por ese escenario para mirar lo que aconteció? Pues bien, echemos una mirada a esos nombres y a esas personas, porque probablemente entre ellos encontremos seguramente psicópatas. Y esta mente criminal, queridos amigos, no es solo la que encontramos en las calles. Debe usted saber que estas bandas organizadas se reportan. ¿Con quiénes? Con quienes tienen un poder mayor, de donde salen las órdenes y en donde se les facilita el camino. En donde se les facilita el camino para poder buscarle probablemente una solución exitosa a los problemas. Esas películas que usted ve, donde a menudo los americanos son los, digamos, los personajes centrales y los personajes más importantes y son los héroes de la película, son los que llegan al final y encuentran siempre una forma para salir exitosos. Bueno, esas películas, queridos amigos, no está lejano de la realidad. Aquí estamos, estas bandas organizadas se reportan. ¿A quién? ¿A su psicópata? ¿Cierto? A su psicópata. Pero usted eche una mirada a estas bandas de criminales, son todos caracterópatas al mando probablemente de un sociópata. Pero todos ellos van a responder probablemente a un grupo de psicópatas con poder, con dinero, con cargo y con especialidad, que los encontramos como funcionarios, como jefes policiales, probablemente en las Fuerzas Armadas también. ¿Recuerdan el grupo Colina? No se los tengo que recordar con lujo de detalle, ¿verdad? Y también, cómo no, en el escenario político. Entonces, la mente criminal de la que salen los tentáculos para mover esos hilos y buscar espacios donde aplicar el crimen, no se encuentran en esas calles nomás. Mire usted. Hoy, por ejemplo, tenemos estado de emergencia, queridos amigos. Estado de emergencia para estos pueblos. Creo que son 10 primero y ahora ya son 12. Estado de emergencia. Se entiende que el estado de emergencia se debe dar para hacer que haya presupuesto, porque para que el trabajo de inteligencia, para que el trabajo efectivo de la policía, de las fuerzas del orden, sea exitoso, se necesita presupuesto.
Presupuesto que debe resolver en parte la penetración de las organizaciones criminales si son bandas de extorsionadores comunes. Nosotros entendemos como bandas comunes. Muy bien, necesitamos logística, dinero para pagar a los que se van a infiltrar, dinero para el gasto operacional que necesitan los que van a intervenir. Por cierto, si esa es una emergencia, el Estado debe proporcionar los insumos que necesitan los especialistas. Repito, los especialistas en la tarea de inteligencia, en la tarea de penetración, en la tarea de estrategia, en la tarea de táctica. Pero ¿qué sucede si esta tarea de penetración, de abordaje, de contención, de penetración en las organizaciones criminales no terminan siendo cotejadas y atendidas debidamente por el Estado? Por el Estado que tiene una normativa jurídica, por el Estado que tiene un espectro jurídico en el cual tiene que sostenerse. Quiere decir un marco normativo, leyes que lo representen, lo respalden y le den la ruta para actuar. Hoy en el Perú, por desgracia, tenemos desgobierno, tenemos caos, tenemos descontrol, no hay esa ruta debidamente protegida. Y no hay, queridos amigos, porque esencialmente tenemos no solo un ejecutivo deficiente, mediocre, incapaz, sino que tenemos también un legislativo operando detrás del telón para facilitar las rutas de escape de estos sociópatas y caracterópatas. ¿Lo vio usted desde ese punto de vista? Se lo dejo en la mesa para que lo reflexione. ¿Quiénes fabricaron esos proyectos de ley que dicen que tenemos que llamar? ¡Aló, señor denunciado, señor implicado, vamos a llegar en 3 horas a su casa, libérese de las pruebas porque vamos a allanarle? ¿Vio? Norma aprobada en el Congreso. Se la debemos a todos los congresistas que usted ya conoce. Busque quiénes votaron a favor de esa norma. La norma que dispuso que había que advertir y que teníamos que esperar que venga el abogado. Por ejemplo, una diligencia puede demorar 6 horas hasta que llegue el abogado, porque el abogado puede decir, vivo en, no sé, en la punta del cerro y me cuesta tal tiempo venir y yo no puedo llegar tan rápido, y entonces se demora el tiempo que necesita el acusado para desaparecer las pruebas. Mientras no esté el abogado, mientras no se ejecute la operación de allanamiento, obviamente en presencia del abogado, no habrán pruebas. Las pruebas, cuando llegado el momento, no están, te vuelvas. Habría que ser muy escudriñador. Yo confío en que quienes estén trabajando en esas organizaciones de inteligencia que van a allanar y que toman detalles, confío en que haya esa agudeza inteligente para hacer de ese pequeño detalle que al ojo del sociópata, del psicópata y del caracterópata se le pasó. Probablemente el caracterópata no tiene nada que hacer con eso, pero el sociópata sí y el psicópata también. Se le escapó de repente algún detalle. Ojo con eso, señores de la inteligencia policial y militar en el Perú. A ellos probablemente, a ese ojo sabueso, tal vez no se le escape. Yo espero que así sea. Porque a este paso la norma jurídica está lista para liberar a los criminales. Entonces, donde un país donde la norma jurídica, la estructura jurídica del país está en pro de defensa de los criminales, ¿cree usted que un falso estado de emergencia va a resolverla? ¿Va a resolver la criminalidad? No, servirá para la foto, señora Diensen, para la fotito. A usted le gusta mucho la foto. Pero esa mente criminal, bueno, no tendría nada de extraño que se encuentre muy cercana al Ejecutivo y que está urdiendo y que está tramando, ¿verdad? Como por ejemplo no sabemos si efectivamente el llamado El Cofre sirvió para el escape de Vladimir Cerrón, no lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué razones? Porque probablemente pululan por ahí psicópatas y sociópatas. Entonces, estos caminos de la mente criminal, ya sabe usted que el sociópata, a diferencia del psicópata, igual que él es mentiroso, igual que él es manipulador, igual que él es constructivo, construye escenarios, también fabula, miente, crea, inventa, pero hay una cosa que no puede ver que se le rete.
se le rete a su poder, se desafíe su poder, se enerva, se pone iracundo cuando alguien se atreve a desafiarlo. ¿Le parece conocido? A alguien de Palacio que venía y se molestaba cuando le probaba y le decían, ¿verdad? Y dijo, yo soy la madre de los peruanos. ¿Recuerda usted? Bueno, usted ubíquelo, usted ubique cuál es el propósito y dónde vamos a ir encontrando. Pero el Perú es el caldo de cultivo para mentes criminales, en este momento debo decir que sí lo es. Es el caldo de cultivo. Tenemos un escenario perfecto para que se reproduzca la mente criminal. Tenemos un aparato jurídico con impunidad para los criminales. Tenemos norma tras norma que se van sacando y además si le ponemos a las fichas perfectas en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, ya tiene usted el cóctel completo. Tiene la norma jurídica y tiene a los operadores de justicia en el lugar correcto para que liberen. ¿No ve usted que ya debían liberar? Porque si no hay conformidad con las pruebas, entonces el señor Hurtado debe salir libre porque probablemente no han encontrado todavía pruebas. Entonces su prisión preventiva tiene que salir, tiene que terminar. Claro, ¿cuántos tendrán miedo de lo que pueda decir el señor Hurtado? ¿Cuántos muchos estarán buscando un hueco para esconderse allí debajo de la tierra y no los encuentren? Mentes criminales que están detrás del telón, mentes criminales que están en la oficina, mentes criminales que están en los espacios de poder, mentes criminales que están dirigiendo como títeres a estos otros vulgares caracterópatas y sociópatas que se mueven en el escenario. Quienes dijeron, vengan, aquí hay de todo, los vamos a compartir nuestro país, porque vengan y es importante, somos solidarios, hermanos y qué sé yo. ¿Cuántas bandas hay de extranjeros? Tendremos que hacérselo recordar y que saque aquel que lo dijo, que les abrió la puerta, que les permitió, que les dio la bienvenida, los felicitó y etcétera. Pues a él habrá que cobrarle todos los daños que están ocasionando sus pupilos, tal vez. Entonces, queridos amigos, el crimen no es solo la banda, es lo que viene detrás y para quién sirven. Lo dijo el presidente de la Asociación de Transportistas. Qué casualidad que nosotros en determinada zona pagamos cupos, la policía los deja trabajar tranquilos. Todo el mes están tranquilos. Pero si alguno de esos meses no pagaron los cupos por X razones, entonces la policía inunda las calles persiguiendo a los transportistas, que pidiendo papeles, que la luz, que el liesto, que el tapabarro, que bueno. ¿Será coincidencia, queridos amigos? Pregunto. ¿Será coincidencia, estimados jefes de la Policía Nacional, aquellos que merecen todo mi respeto? ¿Serán tal vez solo los extorsionadores, vulgares, fulanos que viven en las calles, estos desarrapados y muchos, por supuesto, no tan desarrapados, pero que son extorsionadores de alto nivel, que trabajan solos, sin el dato? ¿Quién está detrás de estas organizaciones criminales alimentándolos con armas largas de largo alcance y, además, granadas? Es decir, armamento militar. ¿Quién? Recuerde usted quién fue el responsable de traficar con armas en este país desde el Estado Mayor. ¿Eh? ¿Recuerda usted? Pues bien, esas mentes criminales nos están gobernando. Esas mentes criminales, ¿cree usted que van a limpiar de la basura que hoy nos está arrinconando? Ojalá y Dios nos escuche y podamos estar juntos para responder con la firmeza que se necesita. Pero yo le pido a ustedes allí en sus casas, queridos amigos, hagamos reflexión. Distinga usted del psicópata que es manipulador y que probablemente es el adulón, el que se regodea y es un galán y es un líder, entre comillas, a diferencia del sociópata que tiene parecidas características, pero el sociópata se enfurece. Puede sacar los pies del plato fácilmente, puede desbordar porque no puede controlar, su cerebro no está trabajando bien, su amígdala cerebral a menudo toma el control y la corteza prefrontal no lo moligera, no lo controla, no lo regula. El psicópata, en cambio, piensa,
se previene, calcula y asesta el golpe en el momento preciso. Usted puede ayudarme a identificarlos. Están en todos los escenarios, están en todos los barrios, viven entre nosotros y están ocupando probablemente un escaño en el Parlamento o están ocupando un lugar en el aparato del Estado o están fungiendo con alguna responsabilidad de poder. Ahí están los hilos de la madeja. Ahí están. Esta burda patraña, perdón por el término, pero el estado de emergencia por sí solo no resuelve nada. Los ciudadanos exigimos desde aquí, desde todos los rincones del país, exigimos un plan inteligente, con gente inteligente, pero fuera de psicópatas y fuera de sociópatas. Estos que están allí en los espacios de poder fungiendo responsabilidades, deben sacar las manos del nivel de responsabilidades porque necesitamos ahí gente decente. Yo hago desde aquí una exhortación y un llamado a las Fuerzas Armadas decentes que existen en nuestro país, que están listas para salir a las calles y hacer su tarea defendiendo a los ciudadanos. Vivimos una sociedad tanática y no vamos a sucumbir, no vamos a convertirnos en un país gobernado por el narcotráfico y por traficantes de armas. No nos vamos a convertir en eso. También existen ciudadanos, policías, militares y en todos los segmentos políticos decentes, que estamos dispuestos a sumar el esfuerzo y a sumar con nuestras mejores inteligencias y recursos para hacer que este país no se convierta en carne de cañón de la mente criminal. Queridos amigos, estamos en una situación de guerra contra el crimen y usemos todos nuestros mejores recursos. Proteja su salud mental, no tenga miedo, estamos juntos. Vamos a estar juntos en todo momento para que salgamos de esta situación con inteligencia, pero también con decencia y con la ley en la mano. Muchas gracias, nos vamos, hasta la próxima semana, un abrazo muy grande, compartan, comenten, pero sobre todo reflexionemos juntos. Hasta pronto.